Saludos cordiales. Dirigentes de la marcha indígena que arrancó el pasado domingo hacen esfuerzos para desmentir que su acción no está ligada a los intereses de la derecha, de esa que en esencia busca la ruptura del orden constitucional. Sin embargo, ciertas acciones, proclamas e incluso la presencia de directivos de Pachacutic en eventos políticos de promoción de líderes de la derecha muestra que o coinciden con la derecha o son funcionales al propósito de provocar caos social y político para que las élites económicas vuelvan a tener el control del Estado que siempre tuvieron. Tal es el entusiasmo que los líderes de la derecha, con la denominada marcha indígena y el anunciado paro del 13 de agosto, que celebran y piden se atiendan las demandas indígenas. No explican, sin embargo, porque probablemente ningún periodista les ha preguntado si están de acuerdo en que se nacionalice la banca o que deje de explotarse el petróleo. En junio de 1990, cuando la derecha se aprestaba a celebrar la conquista española, el movimiento indígena se tomó las iglesias y se levantó para exigir la reforma agraria, la declaratoria del Estado plurinacional y el reconocimiento de sus derechos colectivos. En agosto de 2015, cuando las demandas de 1990 han sido atendidas y profundizadas en algunos casos, ¿qué los convoca? ¿Qué le ha impedido al gobierno de la Revolución Ciudadana profundizar el diálogo con sectores que en principio deberían ser aliados de un proceso de cambio? Es el tema que proponemos esta noche. Bienvenidos, bienvenidas. Ecuador, junio de 1990. El movimiento indígena hace un levantamiento y exige que sean reconocidos los pueblos originarios. La gente del campo y de la ciudad sufría el desempleo, poco acceso a la educación, pésimos servicios de salud e inequidad. Ecuador, agosto de 2015. El movimiento indígena anuncia un nuevo levantamiento. Hemos ratificado que nuestro levantamiento del pueblo. ¿Qué cambió en Ecuador durante un cuarto de siglo? Humberto Cholango, dirigente indígena, y el periodista Orlando Pérez analizan a fondo el Ecuador de hoy, los logros sociales y lo que falta por cambiar. Perspectiva 7. Ya saludamos con nuestros invitados. Aquí está Orlando Pérez, periodista, director del diario El Telégrafo, analista político. Gracias por venir, Orlando. Y también está Humberto Cholango, el líder indígena desde muy jovencito, activando por las causas de su pueblo. Empezamos inmediatamente. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos 25 años, pero particularmente en los 8 últimos, respecto de las demandas indígenas? ¿Usted cree que se atendió en parte lo que el movimiento indígena ha planteado desde siempre? Buenas noches a todos los ecuatorianos y ecuatorianas y especialmente a los compañeros y compañeras que están en la marcha en la provincia de Cañar. A todos quienes están preparando también en las comunidades para recibir y apoyar en la marcha en las diferentes provincias del país. Primero, Rodolfo, como ecuatoriano quiero decir, condenar esa sentencia imperial contra el pueblo ecuatoriano, contra el Estado ecuatoriano, por parte de una justicia manipulada por las transnacionales, que es la justicia gringa, que ha condenado por el caso Chevron Texaco a los ecuatorianos y ecuatorianas. Esto va más allá del gobierno, esto va más allá de cualquier partido político, sino esto es la defensa de nuestra nación. Por lo tanto, una condena total a esta acción de esta justicia imperialista contra los países y contra los pueblos que estamos luchando por recuperar la dignidad y la soberanía. ¿Qué ha cambiado? Con respecto al tema de la marcha, yo quiero decir con toda la claridad, el movimiento indígena jamás ha juntado y se juntará con la derecha de los nebots, de los paes, de los rodas o de los traidores como sociedad patriótica. Nuestra lucha, nuestra marcha es auténtica. Es por las demandas que durante 25 años, en muchos casos, no se han cumplido. La construcción de Estado plurinacional, por ejemplo, es una de las cosas pendientes durante 25 años. Hace 25 años decían, el doctor Borja no entendía, decía que queríamos dividir a la nación, que queríamos fragmentar al Estado, y ahora inclusive algunos sectores que están en el gobierno
todavía siguen diciendo que los indígenas quieren fraccionar al país. O sea, ese es el problema que hemos tenido y creo que es fundamental decir que el Estado plurinacional es uno de los temas pendientes. El otro de los temas pendientes del año 90 es la reforma agraria, la revolución agraria, que el propio gobierno ha reconocido que es una de las deudas pendientes. La redistribución de la riqueza nacional, en este caso en los pueblos indígenas, es la redistribución de la tierra, nacionalización el agua, de la banca, la nacionalización de la banca, por ejemplo. la no explotación del petróleo, los señores de la derecha, en vez de estar pensando, ¿no es cierto?, diciendo, ahora dicen que estamos bien, que la marcha, en vez de que estén pensando, ¿no es cierto?, porque no les vamos a recibir en nuestra marcha a los banqueros, ¿no?, a los banqueros que son parte del feriado bancario, debían bajar a un dígito, ¿no es cierto?, los intereses de la banca en el país, si quieren, si verdaderamente son patriotas que quieren beneficiar al país. Nosotros hemos dicho que hay que nacionalizar las empresas estratégicas del país, que tiene que recuperar el petróleo para los ecuatorianos. Por eso luchamos contra el TLC, contra Estados Unidos, recordará, yo encabecé el levantamiento indígena del año 2005 y contra la OXI, que los gobiernos neoliberales regalaron prácticamente el petróleo de los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces los temas del año 90, por nuestra lucha, en muchos casos algunas cosas hemos conseguido, otras como educación bilingüe, reforma agraria, todo este tema de la redistribución de la riqueza son temas que todavía siguen pendientes, no solamente por el movimiento indígena, sino también por el Estado. Vamos a ser equitativos en la palabra, de modo que también con Orlando Pérez le planteamos algo parecido. ¿Tú cómo ves desde la perspectiva de periodista en ejercicio y desde el análisis, cómo ves lo que ha ocurrido en relación del Estado con el movimiento indígena en este cuarto de siglo, pero particularmente en los últimos 8 años? Gracias, Rodolfo. Humberto, qué gusto estar acá. En primer lugar, reconocer lo que acaba de decir Humberto. A mí me parece que es uno de los dirigentes más sensatos, más convencidos, que está pegado a la causa indígena real, desde la base, desde pequeño, como ya lo sabemos todos. Yo he visto y reconozco en Humberto un revolucionario a carta cabal en la lucha que plantea. Quizás en algunos y pequeños puntos no estaremos de acuerdo en determinadas cosas, pero he visto su recorrido, lo he conocido y nos hemos tratado, creo que de la manera más respetuosa. Y creo que lo que acaba de decir, por ejemplo, con respecto al caso Chevron, es algo tan importante y que lo diga él, para mí es muy significativo, porque nadie ha hablado del tema. Acaba de ganar un juicio, una parte del juicio, la Chevron, contra el Estado ecuatoriano, y nadie se pronuncia, como que no pasaría absolutamente nada. Y eso creo que prueba también, en cierta medida, ¿no?, en la complejidad completa o absoluta, lo que en realidad pasa en la política ecuatoriana. ¿Cuáles son las prioridades políticas de los actores sociales, de los actores culturales, de los actores políticos en este conflicto democrático que vivimos? Y también me parece que prueba que estos 25 años el movimiento indígena, y no digo la CONAIE, porque hay que reconocer que la CONAIE no es solamente el movimiento indígena. Así es. El movimiento indígena ha atravesado por etapas complicadas, complejas. Desde el primer levantamiento mostró la fuerza, la fortaleza, pero también ha devenido en unos conflictos internos, en unas pugnas internas, con dirigentes que no necesariamente lo están representando adecuadamente. Lo hemos conversado, estábamos conversando antes de entrar acá al CED, de aquellos dirigentes que se han tomado incluso la vestimenta para hablar a nombre de los indígenas, pero cuando ya no les gusta, se cambian. Y aquí, como una suerte de estafa. Y yo creo que eso le hace daño. En 25 años el movimiento indígena además le dio un sentido distinto a la política ecuatoriana, lo que acaba de decir Humberto con respecto a lo que pensaba Rodrigo Borja, la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, la Democracia Popular, con respecto al movimiento indígena, se evidenció fundamentalmente en la Constitución del 98. Evidentemente hubo un avance pequeño, pero lo fundamental no lo reconocieron. Ahora, y en cambio en el 2008 la Constitución da un salto y un avance importante cuando con la presencia de 5 legisladores de Pachacutic, el resto de legisladores del país votaron por las tesis de los 5 legisladores o de 5 asambleístas de ese momento. Y eso es un acto importantísimo. Apenas tenían 5 y los 80 legisladores o asambleístas del país votaron. Todo el trabajo político que hicimos, y les recuerdo en la Constitución, yo que era presidente del Ecuadonari,
pusimos inclusive una oficina en Montecristi para poder dialogar Sí. y inclusive para poder tener disenso Humberto, con el Humberto, gobierno y con otros sectores Sí, políticos. permítame terminar con Orlando. Humberto decía hace un momento en la primera pregunta que le formulé que ellos no pueden hacerle el coro a la derecha. Sin embargo, hay analistas, tú mismo has planteado varias veces en el periódico El Telégrafo, que crees que hay dirigentes indígenas que en efecto sí le están haciendo coro a la derecha, están generando condiciones para un quebrantamiento del orden constitucional, y eso pues puede a la postre resultar, puede ocurrir algo que ha ocurrido siempre, ¿no? Hay quienes ponen los muertos y hay otros que ponen los vivos. A ver, el movimiento indígena en general y en particular la CONAIE creo que es un movimiento dinámico, complejo también, donde al interior del movimiento indígena y de la CONAIE yo reconozco a dirigentes y actores que son de izquierda, son revolucionarios, son gente honesta, y hay otros también dirigentes que quizás por X razones, no viene al caso de explicarlas en detalle, son de derecha, o han ido arribando a las posturas de la derecha, se han ido coqueteando con ciertos sectores, han adquirido poder económico, han adquirido poder político, y en esa perspectiva niegan la esencia de lo que fue la lucha de la CONAIE y de lo que es la lucha de la CONAIE. Me parece que ahí hay un tema complejo de analizar. Y por otro lado, también me parece que es cierto que determinados actores políticos del movimiento indígena ven como una opción personal, individual, el uso de la plataforma esencial de la CONAIE para su promoción política personal y particular. Y eso le ha hecho mucho daño, sabemos perfectamente. Hay un libro muy enriquecedor de esto del movimiento indígena, ahora no me viene a la mente el nombre del autor, y ahí se hace un recorrido muy largo. Si no me equivoco, creo que es de Sánchez Parga. Y ahí, por ejemplo, hay uno de los elementos fundamentales. El filósofo José Sánchez Parga. Uno de los elementos fundamentales del análisis es cómo la complejidad del movimiento indígena en un periodo colonial primero, después neocolonial, postcolonial, si se quiere también ver en esas categorías, evidentemente sufre y se afecta con toda la dinámica social. Han querido cooptar a determinados personajes. El señor Guillermo Lazo le he visto en fotos que está reunido con Marcelino Chumpí, hay sectores social cristianos que se han acercado, pero yo he hablado con Humberto, otras personas hemos hablado con dirigentes muy honestos, muy convencidos, que han sido de alguna manera, incluso en algunos momentos marginados, pero el movimiento indígena es un movimiento dinámico también, con sus propias contradicciones internas, y así hay que entender que hoy día, hoy, en esta noche, en estos instantes, haya una buena parte del movimiento indígena, de los actores sociales ligados al movimiento indígena que no están plegando al paro, y haya otro grupo que esté muy ligado y muy activo en el paro. Y para poner en contexto respecto de lo que ha ocurrido hoy en la marcha indígena, vamos a remitirnos a un informe de César Tacuri, nuestro colega cuencano que ha seguido de cerca esta marcha y que, por cierto, ha tenido más de una dificultad, con una dirigente indígena que incluso lo denuncia a través de las redes sociales y está subestimando la calidad profesional y el esfuerzo que hace este periodista profesional. Vamos a ver su informe. Estas son imágenes del primer levantamiento indígena del país. Son miles de personas quienes caminaron kilómetros en rechazo a las medidas gubernamentales de la época. Antonio Quinde es un ex dirigente de la Ecuarunari. Participó de este levantamiento y recordó el porqué de esa histórica manifestación. La marcha es algo tan importante para nosotros porque es la única arma de lucha de los pueblos para reclamar nuestros derechos. Eran los años 90. Hoy las manifestaciones indígenas, lejos de ser marchas, son movilizaciones, pues es común ver a los dirigentes ir cómodamente en sus vehículos, mientras los demás van en los baldes de las camionetas. Dicen con rumbo a Quito. Son entre 100 y 150 personas. Estos son sus motivos para movilizarse y paralizar el país. Que devuelva escuelitas comunitarios, que están cientos de escuelitas comunitarias donde yo aprendí, está cerrado. Que archive reforma constitucional, total abandono del seguro social campesino, y siempre estamos reclamando el respeto a la Constitución y el leyes de la República. En esta, la actual manifestación, dicen que los indígenas tuvieron más apoyo con los gobiernos de derecha. En la política y en el gobierno de derecha tuvimos más apoyo, tuvimos la educación intercultural, la salud intercultural, tuvimos todas las decisiones indígenas. Y también reconocen avances en los últimos 8 años de gobierno. El trabajo del vicepresidente
reconoció a los ciudadanos incapaces. El gobierno decir que la constitución, decir que las plantas, los animales tienen derechos. Todos los gobiernos han hecho obra, nadie dice que no ha hecho obra, ¿no es cierto? Pero este gobierno ha tenido más plata y lo ha hecho más obra. Que la educación ha constituido nuevamente en una educación masiva. Según explican, estos avances en educación, obras y leyes son los que no se registraban en el pasado, por eso el primer levantamiento indígena. Hoy los manifestantes, en su mayoría, al consultarles por qué marchan, esta es su respuesta. Marchando, protestando. ¿Por qué le afecta? No lo sé, discúlpame, no le puedo decir nada. ¿Por qué marchamos entonces? No lo sé, no puedo. Dirigencia por ahí, no sé. Habla Usted debe tener conocimiento, ¿no? ¿Por qué está marchando? César Tacuri, Vintimilla, Perspectiva 7. Allí está, este reporte que hace César Tacuri. ¿La derecha fue generosa con el movimiento indígena, como dice alguno de los manifestantes? Mire, la derecha jamás ha sido aliada o generosa con el movimiento indígena, con los movimientos sociales, con los estudiantes, con los trabajadores. La derecha ha impuesto códigos laborales tan nefastos para los trabajadores. Para los pueblos indígenas han reprimido con mucha violencia. Yo lo digo desde mi experiencia, en la época de Febres Cordero. Mi papá fue enjuiciado y tuvimos que hasta cierto punto pasar a la clandestinidad. O sea, eso era la violencia con la que actuaba la derecha. Jamás la derecha ha sido benevolente con las comunidades indígenas. Si la derecha estaba representado en los terratenientes, en los hacendados, en los caudillos locales que siempre pasaban de autoridades en esos tiempos. Humberto, ¿y qué le diría derecha, usted? Y la derecha jamás va a ser aliada por nosotros. Todos los logros, queda claro su que pensamiento. hemos conseguido ha sido fruto de nuestra lucha. ¿Pero qué le diría usted a este compañero suyo que está beneficiado a teniendo nosotros? quizá un desenfoque, que cree que se vive hoy el peor momento y cree que la derecha le satisfizo necesidades? Mira, hay un problema entre pueblos indígenas y Estado, y a veces eso es lo que no se debate, y a veces se debate sobre las coyunturas políticas, sobre coyunturas que de pronto estamos enfrascados. Tenemos un problema social, cultural y político, económico, entre pueblos indígenas y Estado. O sea, no solamente es un problema de gobierno, porque si no, pues hubiéramos resuelto. Tantos diálogos que hemos hecho, hubiéramos resuelto. Se dialogaba con Borja, con Durán Ballén, con Novoa, con Maguad, con todos los gobiernos. Pero aquí hay un problema de comprensión, de encuentro de culturas que debemos hacer. Y fundamentalmente los pueblos indígenas y las nacionalidades indígenas no estamos desenfocados o por locos, estamos planteando las propuestas que hemos planteado. Pero, Humberto, al país. Para que haya los encuentros hay que sentarse y hay que dialogar y hay que verse a los ojos y hay que escucharse, ¿no? Y ser generosos también. Las partes deben estar en condiciones de renunciar a algo para encontrar un término medio. Pero hay dirigentes, por supuesto hay dirigentes. Yo les recuerdo, el señor Pérez Guartambel, por ejemplo, ¿no? El propio presidente de la CONAI, el señor Jorge Herrera, dice, no vamos a dialogar con el gobierno. Entonces, ¿para qué es la marcha? ¿Para derrocar un gobierno? Mire, si es que hubiera pasado, entonces hubieran dicho... ¿Para qué hicieron el levantamiento del año 90? Si la reflexión en estos momentos nos enfrascamos si dialogan o no dialogan. Entonces no hubiera tenido sentido de hacer un levantamiento indígena del año 90. ¿Cuál es el propósito ahora? No hubiese tenido sentido de hacer un levantamiento en el año 2005 para defender al país, no solamente los derechos de los pueblos indígenas cuando derrotamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. O sea, así como hemos tenido tiempos para dialogar, ¿no es cierto?, para presentar las propuestas sobre la mesa, pero también tenemos derecho a hacer las marchas, las movilizaciones o los levantamientos que sean, porque así, solo así, los gobiernos han logrado entender en este país a nosotros. ¿Usted cree que no debe haber diálogo entre el movimiento indígena y el gobierno? No, yo no creo que no debe haber diálogo, sino el diálogo es el puente que debe unir
a las naciones, a los pueblos, para poder presentar las propuestas sobre la mesa. Mire, Colombia, 50 años de conflicto en medio de una tremenda guerra, una atroz guerra, donde ha habido desapariciones, muertos, pueblos arrasados. Ojalá Colombia pueda llegar a la paz que están negociando bajo un diálogo en las mesas de diálogo. Pero debe haber las voluntades de las partes. Debe haber las voluntades y deben estar predispuestos a escuchar, por más duras que sean las cosas, tienen que estar dispuestos a escuchar, pero sobre la mesa, para construir al país, no solamente para beneficiar a un determinado partido político o a un determinado grupo. ¿Cómo entender, Orlando Pérez, que a pesar de que hay organizaciones, hay incluso marchantes de este momento, que reconocen que ha habido un gobierno y un tiempo en el cual se ha reconocido sus derechos, hay un avance en las comunidades, hay un avance en el país, sin embargo, marchan? ¿Qué significa ello? A ver, primero me parece que es muy loable lo que dice Humberto sobre el tema de la derecha. Y digo por lo siguiente, nosotros mañana en el diario El Telégrafo vamos a publicar un Wikileaks del 17 de marzo del 2006, donde el señor alcalde Jaime Nebot se burla de los, textual, de los ignorantes manifestantes anti-TLC en conversaciones con CG, cónsul general de los Estados Unidos en Guayaquil. Mientras tanto, los líderes empresariales de Guayaquil, con quienes mantuvo la reunión este cónsul, están planificando eventos públicos mayores en apoyo al TLC. Es decir, así trata la derecha. En ese tiempo yo era presidente del Ecuador. Exactamente. Entonces, ahí es cuando ocurrieron esas conversaciones. Inclusive esas conversaciones, esas declaraciones. Esa conversación yo denuncié cuando Jaime Nebot salió a decir con tanto racismo y desprecio a los pueblos indígenas. Sí, exactamente. Entonces, yo digo que eso hay que valorar en este momento. Y cuando tú preguntas esto, a mí me parece que en esa perspectiva tiene que colocarse también el movimiento indígena y también buena parte de la sociedad. A mí me sorprende, y te digo, y Humberto me va a dar la razón, de qué manera ahora sí los medios de comunicación abren los espacios y abren las portadas de los periódicos. Revisemos las portadas de los periódicos en la época que era dirigente Humberto, en la época del levantamiento. ¿Por qué? Yo digo, mi tesis particular, personal, no involucro a nadie, ni al diario, ni a nadie. Particularmente es el uso utilitario, y hasta cierto punto perverso, a ratos ya es perverso, el uso que están haciendo de esta manifestación para cosechar el río revuelto. Conversábamos antes de entrar acá. Mientras confrontan entre el gobierno, el movimiento social, las comunidades y el gobierno, etcétera, por la mitad está entrando la derecha como cuchillo de mantequilla. Suavecito. Y hay algunos que están aprovechándose de eso. Vayan a ver entonces la reunión de la señora presidenta de Pachacuti, el señor Fernando Villavicencio, con el señor César Montúfar y con el señor Guillermo Lazo. ¿Para qué? ¿Para qué estaba eso? Si estas posturas que estamos revelando de los Wikileaks son las que en esencia han expresado la postura de la derecha con respecto al movimiento indígena. ¿Esa derecha está siendo manipulada desde tu perspectiva? ¿Esa dirigencia está siendo manipulada por la derecha desde tu perspectiva? A mí me parece que no miden las consecuencias de eso. Solamente hagamos una retrospectiva, y Humberto va a darme la razón igual. ¿Quiénes ganaban las elecciones cuando el movimiento indígena era más activo y más potente? ¿Quiénes ganaban las elecciones ahí? La derecha. Desde el levantamiento indígena del año 92 hasta el 2006, ¿quiénes ganaban las elecciones cuando el movimiento indígena se levantaba? Y hay un hecho muy significativo. En 15 años del FUD, en la misma época en que el movimiento indígena se levantaba, fue decayendo. Y miren cómo ha cambiado la plataforma de lucha del FUD. No se han plegado todo el tiempo a las luchas de los indígenas. Incluso ha habido contradicciones entre el FUD y la CONAIE, porque incluso en los sindicatos había una perspectiva hasta cierto punto incluso racista y muy sindicalista con respecto a lo que debían ser. ¿Querían o no querían, Humberto, de que la CONAIE se adhiera al FUD como una organización más en un determinado momento? Fueron cambiando las posturas. Y a mí me parece que ese uso que están haciendo determinados grupos de derecha por detrás revelan también la conducta de cómo se ha manejado la derecha. Hay un libro que del año pasado, de Fernando Tinajero, donde, si lo revisan, desde la página 114, desde la página 111 hasta la 114, se prueba cómo toda la década del 60, la derecha también financió, movilizó detrás a grupos de izquierda, entre comillas, para dividir el auge que tenía en ese momento la izquierda, el movimiento social, el movimiento campesino, a partir de la lucha por la tierra, etc. Aspecto que corrobora Philippe Allí en el diario de la CIA, ¿no? con personajes con nombre y apellido. Pero hoy no se tiene las mismas condiciones de 1990 ni del 2005.
han cambiado las cosas. Yo recordaría que en el 90, por ejemplo, era imposible que algún mestizo estuviera en condiciones de cuestionar públicamente una manifestación. Sin embargo, yo quisiera mostrarles lo que ha ocurrido hoy en la ciudad de Azogues, ¿no? Ha llegado la marcha, pero han habido también ciudadanos que están dispuestos a defender un proceso. Vamos a ver estas imágenes breves para que tengamos un testimonio de cuáles son las condiciones que hoy tiene nuestro país en materia política y en esa relación con el movimiento indígena. Esto ustedes tienen en cuenta, hay también una sociedad movilizada, hay sectores sociales, hoy mismo se han reunido por lo menos 14.000 choferes respaldando a este proyecto político. ¿Eso se considera dentro de la organización del movimiento indígena? Mire, yo quiero pedir, y que ustedes son dos periodistas, a veces la prensa peca de querer tener la verdad. Y cuando se ve a los llamados, entre comillas, medios independientes o entre comillas, medios públicos, ¿no es cierto?, quieren demostrar las escenas que les interesa. Y eso no está bien. Eso no está bien. Por eso es que luchamos, por eso es que luchamos que se democratice, que se democratice. Por eso luchamos que se democratice. No solamente ir a votar es la democracia, sino que se democratice la palabra. Por eso luchamos nosotros por el 34% de espectro radioeléctrico para decir la verdad. Y usted ha sido un militante de las radios comunitarias. Y qué bueno. Para decir la verdad, para decir lo que pensamos. Porque si no, cualquier movilización, cualquier marcha que sea en función de los intereses que representen, quieren funcionalizar. En función de los intereses que les interesen, quieren mostrar las imágenes. Y eso no está bien. Eso, más bien, yo quiero pedir desde aquí, tanto a los medios públicos y a los medios llamados independientes, que no contribuyan al racismo, a la discriminación, al odio entre los ecuatorianos y ecuatorianas. Porque aquí, más allá de debatir las ideas, las tesis, las posiciones políticas, aquí lo que se está demostrando es rencores, odios, y eso está haciendo tan mal a los ecuatorianos y ecuatorianas. Hay que distinguir, Humberto, en honor a la verdad, que esto no ha sido en contra de los indígenas, ha sido en contra de un dirigente de esta marcha, ¿no? Entonces, no confundamos tampoco las cosas. No, de manera general, yo incluso digo esto, porque cuando yo he sido dirigente, también he sido víctima de notas incoherentes, de publicaciones tergiversadas, sesgadas según los intereses. Yo recuerdo en la lucha contra el TLC, o cuando venía en la marcha del año 2012, cuando yo era presidente de la CONAIE. Entonces, yo sé eso, y por eso, porque yo he sufrido en carne propia. Pero usted por se ha eso vuelto torero también, porque está evadiendo la respuesta. Lo que pasa es que he aprendido a contestar también las preguntas de los periodistas. ¿no? Y usted es un gran entrevistado, sin duda. A mí me encanta entrevistarlo. ¿Usted considera o debaten internamente que hay otro sector de la sociedad que está también movilizado, defendiendo un proyecto que consideran que es el más oportuno para este momento del país? Por supuesto. Y entonces, no es que estamos ciegos. ¿Cómo ustedes definen una relación con aquellos que no están pensando igual que el movimiento indígena? Por eso es que hay que tener tolerancia, no hay que caer en la violencia, hay que debatir las ideas, las tesis, porque si no, gritos, consignas, eso no va a resolver. Lo que va a resolver al país son tesis, ideas que se está planteando. Por ejemplo, la marcha del movimiento indígena, dicen, es que la marcha viene a dar golpe. Los dirigentes han dicho claro, y lo decimos, no estamos buscando desestabilizar al gobierno ni romper con el orden constitucional. Cualquiera que tenga esas ideas macabras tiene que ser rechazado categóricamente.
nuestra tesis es que se derrogue el decreto 016, que se derrogue el reglamento de la ley de aguas, que deje de cerrarlas, como decía Antonio Quinda, el primer presidente de la Ecuador, que deje de cerrar las escuelas comunitarias. ¿No? Pueden justificar técnicamente, pero esas escuelas comunitarias han sido fruto de una lucha. No estamos en contra de mejorar la calidad de educación, de mejorar, de dar lo mejor para nuestros hijos, para nuestro pueblo, pero llegar bajo solamente ordenar, ¿no es cierto?, desde el escritorio, vaya y cierre las escuelas, eso no es correcto. Y nadie va a aceptar eso. Estamos diciendo eso. Por ejemplo, a los estudiantes que quieren ingresar a las universidades. Recuerdo que en Chibuleo hay una escuela del Milenio que sirve a la comunidad. En Cayambe también, en Pesillo se está construyendo una unidad de Milenio. ¿Y eso no significa un cambio, una transformación, una mejora? Mire, nosotros creemos que hay que mejorar el país, la calidad de educación, pero también no solamente es de infraestructura, sino capacitar, formar a los maestros, pero también hay que poner el principio de interculturalidad y la plurinacionalidad en esa educación, porque a título de que somos interculturales, hoy ha ido desapareciendo la educación intercultural bilingüe. Esos son los cuestionamientos que estamos haciendo. Hay 14 escuelas, y a veces son incapaces de dar respuestas. Permítame que dialoguemos. Hay en las 14 nacionalidades una escuela del Milenio que se está construyendo, ¿no?, donde se respete la interculturalidad. De modo que... Qué bien que construyan, pero... olvida también la dirigencia. Pero vayamos a lo que habíamos planteado. Las condiciones en 1990 son absolutamente diferentes a las del 2015. Hoy hay una sociedad movilizada. Hay grupos importantes que se están expresando. Eso hace distinta la disputa política y podría también hacer peligrosa. Podría en algún momento dado tornarse demasiado tensa e incluso hasta violenta. Sí, hay dos elementos. La primera, se puso ya el mote y aparecía que una marca del Ecuador, que no había libertad de expresión, que aquí había miedo y efectivamente no hay esos obstáculos para expresarse. Hay dificultades, sí, hay disputas, sí, pero no hay eso. Primera cosa. Segunda cosa, creo que socialmente el Ecuador es distinto, por supuesto, de 25 años para acá. Conversábamos antes de entrar aquí que en la comunidad de Humberto, por ejemplo, cuando él estaba de 7, 8 años, el 100% era analfabeto y ahora el 2% es analfabeto. Eso, por ejemplo, da lugar a otro tipo de movilización del pensamiento, de la disputa, de la información, de la comunicación en general. Pero también me parece que, a pesar de esos cambios, hay unos grupos, la derecha en particular, que no han cambiado su forma de ser. Siguen pensando que el país es una hacienda, que el racismo es la forma de convivencia natural, normal, naturalizada en el Ecuador, y creen que los indígenas, incluso en estas manifestaciones, les tienen que servir de peones a la derecha. Por eso son los aplausos de los dirigentes de la derecha a esta movilización. Que lo que acaba de decir Humberto es sumamente valioso. No pueden ser, tienen que ser ellos el movimiento indígena autónomo, reivindicando sus luchas ancestrales, por supuesto, de toda la vida. Y en eso creo que tienen que discutir adentro del movimiento indígena, y el gobierno tiene que escuchar y tiene que plantearse también una apertura a ese sector del movimiento indígena que es consecuente, que es revolucionario, que mira, los Wikileaks muestran que en el año 2006 la gran discusión que había al interior de la CONAIE de Pachacutic era que ellos estaban perdiendo poder porque las bases en las comunidades indígenas apoyaban a Correa. Eso dicen los Wikileaks. ¿Y quiénes los dicen la mañana? ¿Qué dirigentes indígenas hablan con los agregados o cónsules de la Embajada de los Estados Unidos y cuentan y reflexionan de cómo se está desbaratando el movimiento indígena porque están apoyando a Correa? Cómo el señor Auqui Tituaña se enojó y se peleó con el movimiento indígena porque él quería ser el candidato a la presidencia del país, y cuando fue Correa a buscar la candidatura, lo expulsaron prácticamente de ahí. Y la mitad de la gente que estaba en ese momento con Auqui Tituaña después se plegó a Correa. Esa es la situación general. Y en cambio ahora, las bases del movimiento indígena creo que están divididas, y de alguna manera la derecha sigue insistiendo de que el problema no es el Estado plurinacional. Yo no le he escuchado decir a Guillermo Lazo ni a Jaime Nebot que apoyan construir un Estado plurinacional aquí en el Ecuador o abordar desde su propia perspectiva ese trabajo. Cuando redistribuyan las tierras de sus haciendas, tal vez, ¿no? Y por ejemplo, el movimiento indígena en Guayaquil hay más de 100.000 indígenas. ¿Hay alguna política concreta que la alcaldía de más de 20 años social cristiana haya generado por el movimiento indígena para las comunidades indígenas? No, para nada. Entonces me parece que ese uso utilitario
y hasta ratos perverso de estas luchas, le hacen daño sobre todo al movimiento indígena. Porque mucha gente empieza a asustarse, a cuestionarse. Y lo otro, para terminar, a propósito de lo que tú señalas, ¿qué va a pasar después de las marchas? ¿Qué escenario se abre? ¿Cómo vamos a abordar la discusión política si el gobierno, por un lado, tiene un diálogo abierto y a ratos masivo y multitudinario en determinados momentos, como el día de hoy con los choferes, y mientras tanto, del otro lado, insisten sobre una sola causa que va siendo el eje y la bandera de Guillermo Lasso, las enmiendas constitucionales sobre el tema de la reelección? Porque ya hay un primer avance, por ejemplo, en una de las enmiendas con respecto al Código Laboral. Ya se ha reformado el decreto 016, por ejemplo. Así es. ¿Y sobre eso qué van a discutir? ¿De qué vamos a hablar? Los periodistas, como reclama Humberto, necesitamos certezas para poder trabajar y reflexionar también sobre esos temas. No podemos jugar al gato y al ratón, que unos se esconden y otros corren, que el señor Pérez Guartambel suelta datos falsos a ratos para que la gente se movilice y crea incertidumbre en las propias bases. Yo lo escuchaba ayer, gracias a que el diario o el portal web La República ahora resulta que ha sido del movimiento indígena y transmite en vivo y en directo. Y ahora también unas camionetas de Teleamazonas transportan el alimento de los marchantes. Gracias a ellos nosotros ahora vemos los discursos en vivo y en directo de lo que están diciendo. ¿Qué dicen ahí? No dicen nada. El señor Fernando Villavicencio el otro día dice a un funcionario de la empresa Ayache que el 13 se cae el gobierno y te quedas sin trabajo. El señor Pérez Guartambel, en cambio, dice que sigue adelante hasta que se agote esto y se acabe y vayamos. ¿Qué pide el señor Quispe? Asamblea Constituyente, en la misma óptica o la misma onda del señor Enrique Ayala Mora. ¿Qué quiere decir una constituyente? Cambiar la Constitución, acabar con el gobierno actual. Sí. Entonces, en esa discusión, creo que las cosas van a ser distintas después de la marcha, porque sepamos exactamente en qué escenario nos vamos a mover. Muy bien, vamos a una pausa brevísima, volvemos enseguida en Perspectiva 7. Estamos analizando qué ocurría hace 25 años en el país y el movimiento indígena y qué ocurre hoy. Ya venimos, enseguida. Ya estamos en la parte final de este programa, nos quedan 5 minutos. Humberto, le voy a volver a plantear lo que había dicho Orlando Pérez. ¿Qué va a ocurrir después del levantamiento? ¿Cuál es el escenario que el movimiento indígena cree que puede ser favorable, incluso para conquistar sus demandas? Mira, los planteamientos están en el escenario, en la mesa. La derogatoria del decreto 016, ¿No le satisface lo realizado ya por la Asamblea? Y mire, además, con la firma del propio presidente. Mire, hay otros temas como el no cierre de las escuelas, ¿no? El tema del ingreso a las universidades de los cierre de escuelas a pesar de que estas no tengan las condiciones de calidad apropiadas. Redistribución de las tierras, porque si cierran, ¿a dónde van a enviar? Porque no están todavía construidas las de Milenio, ¿no? O sea, el problema es que solo les invito para que ustedes con sus cámaras vayan a Cayambe, donde quieren también, han querido cerrar, y a dónde quieren ir. O sea, es un problema, o sea, no es fácil desde la perspectiva de la metrópoli quiteña o guayaquileña o Cuenca. Puede haber una lectura urbana, ¿no? Puede haber una lectura urbana. Entonces, y una rural que más bien, o sea, el drama que han puesto a los padres de familia. O sea, hay que resolver todos esos. El tema de la redistribución del agua, de la tierra, hay que debatir. Después de las movilizaciones, ¿no? Creo que es fundamental reflexionar. Muy bien. Reflexionar y sobre todo, y a todos los hombres de izquierda, tenemos que pensar de aquí para adelante, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades que sacamos lecciones para poder seguir avanzando? Porque nuestro país necesita seguir avanzando. Como pueblos indígenas, no somos los que obstruimos el desarrollo del país, sino más bien quisiéramos una pregunta avanzar. Final. ¿Se prevé un escenario de diálogo con el presidente de la República? Bueno, eso tendrán que responder los dirigentes. Yo no soy dirigente nacional, más bien yo soy presidente de la Comuna de los Andes. Nosotros desde Cayambe vamos a movilizar el día 12 y 13, estaremos con miles de compañeros acá en la ciudad, pero con objetivos claros, clarísimos aquí en el país.
No vamos a desestabilizar al gobierno, absolutamente nada. Luchamos por nuestros derechos que nacen desde las comunidades y nada tenemos que ver con la derecha burguesa de este país. Muy bien. El escenario post levantamiento indígena, Orlando, profundizar en ello. Mira, yo le diría a Humberto y le diría al país en general como ciudadano común y corriente que soy, el movimiento indígena, el movimiento social, la izquierda en general tiene muchas más razones para dialogar con el gobierno porque son hermanos naturales, por los principios, por las causas, por los objetivos políticos. Me parece que son hermanos naturales. Y como hermanos también en las familias se discuten, se pelean y a veces se alejan los hermanos, pero esencialmente son hermanos de lucha. El gobierno, el movimiento país, el movimiento social, el ACONAIE. El presidente de la República no hubiese llegado a ser por todo el acumulado histórico del movimiento, de la lucha del movimiento social. Exactamente. Entonces yo creo que lo que preguntas tú, Rodolfo, Humberto nos puede decir, después de eso, lo natural es que el gobierno se siente a conversar con el movimiento indígena, con el movimiento social, con personas como Humberto, por ejemplo. Me parece que un encuentro entre Humberto Cholango y Rafael Correa sería espectacular para la toma de decisiones tanto del gobierno como del movimiento indígena. Jorge Herrera, yo creo en Jorge Herrera. Que puede sentarse. Jorge Herrera es el presidente de la CONAIE, sí. y él es nuestro presidente, ¿no?, de la CONAIE. Pero él ha dicho que no quiere reunirse. Ese es el problema. Entonces yo lo que digo es que el devenir natural de un proceso de lucha, de disputa, en conflicto democrático, es que se sienten a conversar. Y se sienten a conversar además aupados por todos los actores que creen en la transformación de este país. Estimulados sensatamente por aquellos medios de comunicación que hablan por la democracia, por las libertades, etcétera, etcétera. No para echarle más candela al fuego. O sea, me parece que no puede ser así. Y por último, me parece que tomando lo que dice Humberto sobre los medios de comunicación, tenemos que hacer una autocrítica. Yo le he dicho, Humberto, nosotros tenemos que como medios públicos también ser autocríticos de cierto comportamiento, porque incluso en esa disputa política he tenido compañeros, periodistas que se lanzan como que como que son parte de la disputa. No, nosotros no podemos hacer eso, pero también de los otros lados. Esos medios municipalistas de ahora, que se dicen privados e independientes, que son tan municipalistas ahora con el alcalde de Quito, con el alcalde de Guayaquil, esos medios también dejen de lado incluso esas posturas y favorezcan la armonía y la paz, para que no haya la violencia que se desató en esas marchas. A mí me parece que la contribución más democrática que podemos hacer todos los medios de comunicación y fundamentalmente los medios públicos es poner los argumentos sobre la mesa de los actores políticos para que encuentren los puntos en común. Distinguidos señores, gracias por venir. Sus criterios inteligentes aportan para el entendimiento de este tema que hoy nos convoca. ¿Qué pensar en adelante en la relación del movimiento indígena con la sociedad, con el gobierno, y qué pensar también en relación con sus propias demandas? Hasta aquí llegamos con Perspectiva 7. Gracias por acompañarnos. Siga con la programación de la televisión pública. Hasta pronto.